¿Cómo hago para representar esa forma de la Tierra a llevarlo a una representación de tipo plana? Si le prestamos atención a lo que tenemos a la derecha, es una imagen muy conocida por todos nosotros, es el planiferio que usamos en la secundaria. Ustedes lo han visto muchas veces, seguramente en la secundaria. Si vemos Groenlandia en el norte, vemos que parece tener una superficie muchísimo mayor que la de África, ¿sí? Lo cual no es cierto. No es menor la isla de Groenlandia, pero es muchísimo más chica que Australia. Bueno, este es un tema netamente de deformaciones. Este tema de deformaciones es lo que a nosotros nos interesa estudiar en la materia, y como agrimensor es lo primero que tenemos que saber ver cuando recibimos una carta. El plano común, el plano de mensura común, es un plano en el cual estamos considerando a la Tierra como un plano, ¿sí? Pero generalmente las cartas que tienen una mayor extensión ya consideran a la Tierra con su forma esférica. Y esa información de qué tipo de proyección es, siempre está a un costado de los mapas o de las cartas. Es lo primero que tengo que saber buscar. ¿Por qué? Porque eso me da idea de qué es lo que voy a estar observando y qué tipo de deformaciones es la que puedo llegar a ver ahí. Como agrimensores, nosotros usamos los mapas para medir. Por eso decimos que son cartas métricas, porque podemos medir con ellas, pero el medir tiene algunos límites. Un límite es qué tipo de deformación es. Si lo que me deforma son las distancias, evidentemente, yo mediré algo más allá de la escala, mediré algo en esa carta, y entonces estaré midiendo o de más o de menos. Si lo que deforma es una superficie, entonces voy a tener, por ejemplo, lo que estoy viendo ahora en la segunda imagen, donde está el planiferio plano, ¿sí? La deformación de Groenlandia, se extiende Groenlandia mucho más que Australia, ¿sí? Esa es una primera mirada que uno como agrimensor tiene que saber hacer de una carta, ya sea que esté en formato papel o en formato digital. En la tercera diapositiva, la primera ecuación que está recuadrada ahí no es más ni menos que la primera forma fundamental de la superficie, ¿sí? Y abajo, haciendo referencia a que X, Y y Z son funciones de dos parámetros, de la latitud y de la longitud. Un detalle importante, me han escuchado algunos decirlo en forma personal, ahí dice phi y lambda. En geodesia nosotros usamos B y L. En la bibliografía internacional van a encontrar generalmente a phi lambda como latitud y longitud geodésica. B y L son las letras para definir la latitud y la longitud, son las letras que utilizan los alemanes, y es una costumbre que en Argentina nos ha quedado, ¿sí? Pero también phi y lambda hace referencia a latitud y longitud astronómica, ¿sí? Hay que saber interpretar estos pequeños detalles cuando estamos con bibliografía extranjera. La bibliografía en inglés hace referencia a phi y lambda, y la bibliografía argentina y alemana hace referencia a B y L. Debajo de esto, volvemos a insistir, y esto lo vamos a ir repitiendo varias veces durante el cursado, cuáles son las condiciones de las funciones de transformación, que deben ser reales, que deben ser uniformes, que admitan inversa, que tengan derivadas, que sean parciales, que sean continuas y sean diferenciables. Por supuesto que exista biunivocidad entre
entre lo que yo tengo a un punto de la superficie terrestre, le corresponde 1 y solo 1 de la carta, y a ese punto de la carta le corresponde 1 y solo 1 de la superficie terrestre. A veces requiere con menor. Recuerden que nosotros tenemos latitudes y longitudes positivas y latitudes y longitudes negativas. Y entonces uno tiene que especificar correctamente hasta eso. Porque uno podría dar la costumbre de decir, bueno, sí, estamos acá en el hemisferio sur y siempre van a ser negativas, y me acostumbro a usar, cuando estoy calculando pongo todo positivo, porque no quiero meter el signo negativo. Y en algún momento se me trae alguna complicación. A veces refiero con uniformes. Uniforme. Una función es uniforme cuando, digamos, la uniformidad tiene que ver de la forma en la cual se relaciona el dominio con la imagen, ¿sí? No existen saltos, ¿sí? Existe el tema de la biunivocidad. A eso se refiere. ¿Está? Profe, el Sí. tema de la notación, o sea, perdón, replanteo. El tema de... ¿Se utiliza siempre coordenadas geodésicas? ¿Es solamente un tema de notación diferente, el lambda y el phi? Bien, buena pregunta. Ya vamos a ver en la unidad 3 que existen lo que se llaman las proyecciones geográficas. En las proyecciones geográficas se considera la Tierra como una esfera. Y si se la considera como una esfera, el tipo de coordenadas que se utilizan son coordenadas astronómicas. ¿Está? ¿Se pueden utilizar coordenadas geodésicas ahí? Sí, se pueden utilizar. Pero nosotros, en general, siempre vamos a estar utilizando proyecciones cartográficas geodésicas. Es decir, que vamos a utilizar latitud y longitud geodésica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Cuando tengan dudas me preguntan, ¿ah? No hay problema. Tercer diapositiva. La representación cartográfica. Ahí dicen diapositiva 4, perdón. ¿Sí? Abajo. En la representación cartográfica tenemos un detalle. Ahí no está puesto en esta diapositiva. Cuando yo tuve que describir la superficie terrestre, si fuera una esfera, ¿cuántas ecuaciones tenía? 3. X de I, X, una función de phi lambda, Y igual a una función de phi lambda, y Z, una función de phi lambda. Esas son 3 ecuaciones para describir a la esfera. O en el elipsoide son 3 ecuaciones también. Cuando yo voy a describir lo que va a pasar en el plano, voy a tener 2 ecuaciones de proyección. Fíjense que la ecuación de proyección son 2, ¿sí? Una por cada ordenada que tenga, por cada uno de los ejes. ¿Por qué? Porque no necesariamente X e Y van a tener la misma función. Eso lo tenemos que tener claro. Si tienen un papel y un lápiz a mano, escriban lo siguiente, por favor. X, yo voy a decir que es igual a phi. E Y, voy a decir que es igual a lambda. A X igual a phi, pónganle al lado igual X F de lambda phi. Y a Y igual a lambda, pónganle al lado igual a I a una función de phi lambda. En X igual a phi no es igual a la I igual a lambda. Las dos funciones son funciones de phi lambda, pero no necesariamente son exactamente las mismas. Tienen los mismos parámetros, pero no la misma. Eso es lo que uno puede observar también de las ecuaciones. En la primera ecuación que vemos escrita acá es la forma
general de escribir una ecuación de proyección cartográfica. Nuevamente, fíjense ahora, si las funciones que yo tenía en la superficie terrestre para describirlas eran uniformes, reales, bla, 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 en la carta también le voy a exigir esas mismas condiciones, que sean reales, que admitan inversa, que tengan límites, que sean continuas, que sean derivables y que sean diferenciables. Eso, por favor, lo tenemos que tener muy, muy presente en todo momento. Las funciones F1, F2 que están ahí, definen la característica de la proyección. Eso significa, cuando yo analice una proyección, ¿qué tengo que pedir? ¿Cuáles son esas ecuaciones? X e Y. Esa función F1, ¿cuáles son las funciones F2? De acuerdo a las herramientas que vamos a ver más adelante, es el análisis que vamos a decir, bueno, esta proyección cartográfica produce una deformación en la distancia, produce una deformación en ángulos, mantiene las superficies, ¿sí? Mantiene los ángulos, es decir, ahí está el nudo de la cuestión. ¿Qué le vamos a pedir a estas funciones, a estas dos funciones, en la carta? Exactamente lo mismo que le pedíamos en la superficie terrestre. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior teníamos el plano paramétrico, phi lambda, si se acuerdan, un par de ejes cartesianos, en el cual uno de los ejes era phi y el otro eje era lambda, y teníamos una flechita que vinculaba al espacio 3D, X y Z. ¿Sí? Bien, ahora estoy a la izquierda, estoy teniendo las ecuaciones de proyección, las ecuaciones de proyección, las ecuaciones en el espacio 3D derivadas. Y hay una flecha que me indica la vinculación que tengo con el plano cartográfico. Un detalle que no es menor para que la nomenclatura sea correcta. A la derecha, donde dice diferencial X, diferencial Y, el X y el Y está en mayúscula. ¿Estamos? Por favor, tengan en cuenta ese detalle, no son cosas menores. Fíjense que a la izquierda, las X, las Y y las Z están en minúscula. Entonces, para que podamos separar de qué superficie o de qué estamos representando, cuando sean minúsculas estamos haciendo referencia a la superficie terrestre y cuando sean mayúsculas estamos haciendo referencia al plano cartográfico. Entonces, dice, para que a un punto P de la superficie terrestre le corresponda un punto P', es decir, su imagen en la carta, se debe cumplir esa condición que tengo ahí de un determinante. Analicemos un poquito. ¿De dónde vienen los elementos de ese determinante? Si ven en la ecuación de arriba, diferencial X igual a X' phi, diferencial phi, más X' lambda, diferencial lambda. Las funciones derivadas de phi y de lambda son las que ingresan como valores o elementos de ese determinante. X' de phi, X' de lambda, Y' de phi, Y' de lambda. ¿Y cuál es la condición que le estoy colocando a ese determinante? Que ese determinante sea distinto de cero. ¿Cómo se entiende matemáticamente esto? Recuerden, en la secundaria cuando nos enseñaban un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y nos decían, resuelva por determinantes. Para resolver el determinante, primero tomábamos los valores numéricos que acompañaban a las variables X e Y, y con eso armábamos el determinante que va en el denominador. ¿Recuerdan eso? Hola. ¿Sí? Bien. Eso
Es lo que les estoy poniendo de condición para que la función, a la función de transformación, tenga solución. Que el determinante sea distinto de cero, ni más ni menos. Cuando se cumple que el determinante es distinto de cero, podemos afirmar que existe correspondencia biunívoca y además hay una transformación inversa. Quiere decir que puedo ir desde la superficie terrestre a la carta y de la carta a la superficie. Vamos a la siguiente. Profe, ¿me da un minuto? Sí, sí, cómo no. Quiero ver, creo que puedo meter a Alfonso y a Matías a la llamada. Dale, dale, dale. Listo. Bien. Buenísimo. Seguimos. En la quinta diapositiva, fíjense el paso que vamos haciendo. Nos dice, primera forma fundamental de las superficies, ¿en dónde? En la carta. La carta. El criterio es exactamente el mismo que hemos utilizado para la superficie. Necesitamos hacer el desarrollo de la primera forma fundamental de la superficie, si no directamente la usamos. Pero, teniendo en cuenta que acá hay dos secciones, sigue estando la primera forma fundamental de la superficie, sigue siendo válida. Entonces, acá vale hacer una acción. ¿Cuál es? ¿Qué entendemos por superficie? Hemos venido hablando generalmente durante toda la carrera de una cosa, en algunos casos dice la superficie terrestre, en otro la carta, qué sé yo. Superficie es todo eso que hemos estado trabajando, ya sea considerándola como un plano, considerando como una esfera, considerando como un elipsoide, considerando como ni menos. Todo es superficie. Y si todo eso es difícil, entonces la primera fundamental de la superficie siempre se explicar absolutamente. La superficie es aquello en que uno podría entenderlo más, es aquí, si bien podríamos decir que tiene 3D, las dimensiones es, pero muy chica, décimamente chica, por lo tanto es como un gel que no tiene espesor de delgadez. Entonces, si a ese papel ahora forma de esfera, le doy forma o rubo, sigue la superficie. Que tengo o no a otra cosa, tema distinto, es un tema de estudio, ¿sí? Pero para el área de la física, el geómetro contiene información en el interior, ¿sí? Pero nosotros ahora lo estamos trabajando sobre superficie. Dada esta aclaración, la primera forma fundamental ya la tienen escrita ahí, y entonces, ¿qué quedaría? Ni menos que aplicarla a la carta. Entonces, una vez que yo aplique este concepto de forma fundamental de la superficie a la carta, lo que es aquello que recuadra verde, ¿sí? Ese diferencial, ese al cuadrado igual, diferencial cuadrado, diferencial igual. Reemplazando, terminamos teniendo, pasando por los diferenciales, tenemos ese al final de esta diapositiva. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber hacer? Si hemos entendido el desarrollo para llegar a la primera forma fundamental de la superficie, la unidad 1, el criterio en esta parte que estamos hablando sobre la exactamente tenemos bien lo de la unidad 1, lo de la unidad 2 es repasar. Entonces, cuando ustedes estudien, ¿qué tienen que hacer?
Si estudian la 1, la que sepa menos. Seguimos a la siguiente. Profe. Señorita. Profe. Profe, se está cortando mucho. Sí, se corta. Yo casi no lo escucho. Yo también. Sí, no sé no sé Bien. nada. Sí, igual, no escucho Capaz nada. que están utilizando el internet en la casa, pero. O algo. Ah, ¿me esperan un ratito? Bueno, sí. Sí, Sí, sí. pues. Ahora, Yo creo que se sigue escuchando cortar. A ver, habla un poco. ahora, primera No, forma se corta. de la superficie. No, sí, se sigue escuchando cortar. Se sigue escuchando cortado. No, Es como que se para en sílabas. bueno, si voy yo, me avisa. Más o menos bien. Ese niño está por ahí. Bueno, sí. La diapositiva 4. No te entendí. Es que podemos volver a la diapositiva 4. Que es la que dice de la primera forma fundamental de la superficie. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Por favor. Bueno, en la primera forma fundamental de la superficie en la carta, que es la que tienen ahí recuadrada con línea de puntos, esa ecuación real, que sirve tanto para la superficie terrestre, sirve para la esfera, para el elipsoide, para un geoide o para la carta. Esa tiene la ventaja de que si ustedes en la unidad 1 han estudiado bien todo el proceso, en la unidad 2 es repetidamente el mismo proceso matemático, pero lo importante es el concepto que esa ecuación está representando atrás. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, tenemos primera forma fundamental de superficie, pone cuáles son los coeficientes de Gauss en la superficie. Está haciendo referencia a ecuaciones en forma general. En la carta, ese diferencial S tendrá como imagen a un diferencial S', y ese diferencial S'
tiene la expresión que está cuadrada en verde. ¿Sí? Reemplazando a la primera forma fundamental de la superficie por diferenciales correspondientes, tenemos esta ecuación que está al final de la diapositiva. Seguimos con la siguiente diapositiva, ordenamos un poco, ¿sí? Se desarrolla, se ordena todo, y se nota los coeficientes de Gauss en la carta, que son similares a los que yo tengo en superficie terrestre, que es lo último que vimos el martes pasado, con como esfera y considerando la Tierra como un elipsoide. Al final de esa diapositiva tenemos la primera forma fundamental de la superficie en la carta. En realidad, si ustedes no tienen primera forma de la carta y el de la superficie, no hay diferencia. Es exactamente la misma. ¿Dónde están las diferencias? Analicemos bien. Tienen un papel, ¿sí? Sí. Vayan Sí. escribiendo, escriban. Copien esa ecuación que está de esa diapositiva. ¿Está? Sí. Bien. Abajo, a esa ecuación escrito, van a escribir lo siguiente. Diferencial S al cuadrado, igual. 1, diferencial phi al cuadrado, más G12, diferencial phi, diferencial lambda, más G22, diferencial al cuadrado. ¿Dónde están las diferencias entre las dos ecuaciones? ¿Las puedes repetir? Bien. Diferencial S cuadrado. ¿Cuál? G11, diferencial phi cuadrado, más 2 por G2, diferencial phi, diferencial lambda, más G22 por diferencial lambda cuadrado. ¿Dónde están las diferencias de las dos ecuaciones que acaban de escribir? Las diferencias están en la de arriba, yo tengo diferencial S más. En la de abajo, ¿qué tengo? Diferencial S más. Arriba, G11 con un circulito. Y abajo, G11, nada más. Y entonces cuando voy notando eso, ya puedo diferenciar si lo que estoy escribiendo es la primera fundamental de la superficie 3 o la primera fundamental de la superficie K. ¿Se entiende? Son los subíndices que estoy usando. En la carta uso una comilla y uso un circulito. Los circulitos van en los coeficientes de Gauss y la comilla va en el diferencial. Bueno. Y ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué hemos hecho, chicos? Hemos hecho un capítulo de análisis de primera forma fundamental, la superterrestre, y la primera fundamental. El concepto es exactamente el en Creo que se está Ya no se escuchando muy escucha nada cortado. otra vez. Ya no se escucha ¿Profe? nada. Ya no se escucha nada. hasta ahora seguido. ¿Cómo se siente? Nada. Mal, cortado. Recortado. Macana. Bueno,
como no hemos nada y celular ni deposita. Acá la señal, así que no sé qué, no sé. Ahora directamente no se entiende ni lo que hablan, ¿no? No, Pues no se se llena. Sí. Pero cuéntense mientras tanto, si mejora la señal. Pasa que me parece que vamos a tener que buscar otro horario donde haya menos tráfico de datos, donde sea más, Bueno, no sé, digo yo, qué sé yo, si quieren, no sé, tipo 12 de la noche. yo no tengo, si quieres a las 8 de la mañana, vamos. Pero es raro porque a todos se nos escucha. Ayer a usted también se le andaba bien, o sea, no sé qué ha pasado ahora. Llegué bien, el otro día hemos tenido clase espectacular. Exacto. En general. No, es imposible, no se le No, escucha sí, nada. no, ya no. Se fue. ¿Me parece que comenzó media? Sí, va a tener que escribir, profe, porque no se puede escuchar Sí, nada. no sé. Veamos. A ver. O quizás es hoy el tema. Ayer, el otro día hemos estado bien, me parece. Sí. No, igual al principio también estábamos bien. Sí, de verdad. Después, Sí, tal vez sea justo la casualidad de que hoy me escuche mal. Pero no sé si quieren probar en otro horario, lo que digan mal. A las 6 de la mañana tendríamos. yo no sé, la verdad que estoy muy ocupado. No, que a mí me viene bien en cualquier horario. Sí. Sí, Bueno, no hay problema.